Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Fernando Cerda, soy estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro, de cuarto año de Derecho, la SOB. Y el día de hoy tengo el grato placer de realizar la siguiente ponencia, la cual va dirigida a la asignación Derecho Laboral Colectivo y Derecho del Trabajo. Derecho del Trabajo. Bien, antes que todo hay que tener en cuenta, hay que conocer una serie de nociones, principios fundamentales para poder desarrollar la primera unidad, que es la cual trabajaremos el día de hoy, la unidad 1 y la unidad 2. La unidad 1 está basada en los principios y conocimientos básicos acerca del derecho colectivo del trabajo, como lo es también la ley de Cheverlier, la línea de tiempo desde cómo se ha conllevado a través del tiempo el derecho laboral colectivo a través de los años y sus definiciones básicas. Bien, primero que todo, el derecho colectivo del trabajo no es más que las relaciones que existen o que existen en un grupo de profesionales de un sector, ya sea el privado o el público, y consiste más que todo en dictar normas de desarrollo. Estas normas son las llamadas convenios colectivos. Y también los modos de solución de conflictos que se planteen ya sea el caso. Y además también los temas que puedan vincular en el desarrollo de las diversas instituciones que representan. Bien, el derecho laboral colectivo establece normas sobre las asociaciones profesionales, las huelgas, la desocupación y cabe también incluir que las normas sobre la previsión social. Bien, el derecho laboral colectivo regula las relaciones, como dije anteriormente, entre el patrono y los trabajadores. Y cabe resaltar que en la Constitución, en el artículo 90 y 91, está constreñida el derecho del trabajo, el derecho colectivo del trabajo. En la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela se establece que la ley favorecerá siempre las relaciones colectivas del trabajo, establecerá ordenamientos adecuados para la negociación colectiva, también promoverá a la solución pacífica de los conflictos del trabajo y las convenciones colectivas serán amparadas. Se permitirá también la cláusula de un sindicato y la apertura del mismo. O sea, esto quiere decir que también que la Constitución también ampara todo lo que son los sindicatos y los colectivos de una empresa, de alguna institución. Por otra parte, la ley de Chaperle, perdón, señala que toda persona será libre de ejercer cualquier negocio, profesión, arte u oficio que estipule en este convenio. Bien, en cuanto a la unidad 2, nos referimos, somos más puntuales, nos referimos a lo que es la estabilidad y la inamovilidad laboral. Básicamente la estabilidad laboral consiste en el derecho que tiene el trabajador de conservar su puesto de trabajo indefinidamente, sin ser trasladado ni desmejorado, siempre y cuando no incurra a una falta previamente determinada por la normativa legal. O sea, quiere decir con esto que la estadía que tiene el trabajador de permanecer en su puesto de trabajo sin que el patrono lo despida por una causa no justificada. Esto también está regulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en nuestra Carta Magna, donde se contempla en el artículo 93, perdón, cuando reza que la ley garantizará la estabilidad del trabajo y dispondrá lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado por su puesto. Los despidos contratorios en esta Constitución son nulos. Por otra parte, la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y las trabajadoras, contempla en su título 2, capítulo 5, lo relativo a la estabilidad en el trabajo. Los trabajadores serán amparados de la estabilidad en los procedimientos a seguir y en la ejecución. Ahora, si mencionamos en el artículo 85 de esta misma ley, reza expresamente que la estabilidad es el derecho que tienen los trabajadores y las trabajadoras a permanecer en su puesto de trabajo y esta ley le garantizará en el trabajo todo lo que corresponda y todo lo conducente para limitar una forma de despido que no sea justificado conforme a lo que consagra la Constitución que ya acabo de mencionar. Por otra parte, hablaremos un poco de lo que es la inamovilidad laboral, que aunque parezca lo mismo, en realidad es muy diferente a la estabilidad, ya que esta establece la garantía que tiene el trabajador en su estadía en su puesto de trabajo. Pero la inmovilidad como tal se refiere a una parte del foro sindical, en razón a buscar funciones e interés colectivo y para garantía de decisión autónoma
de las funciones de un sindicato. La estabilidad y la inmovilidad laboral son las dos figuras principales que buscan evitar que el trabajador pierda su trabajo. La primera es la estabilidad, como ya la mencionamos anteriormente, y la inmovilidad laboral. Pero ambas, para despedir a un trabajador, es necesario que se compruebe que el trabajador cometió una falta y que justifique su despido. Y en este caso sea el patrono quien justifique el despido del trabajador. La estabilidad aplica a los trabajadores que no están protegidos en la inmovilidad laboral. En teoría permite que el patrono pueda despedir al trabajador que no esté protegiendo la inmovilidad laboral sin causas justificadas, pagando una cantidad adicional de dinero al finiquito por terminación del servicio, y el trabajador no queda sin opciones, debe recibirla y quedar despedido. Pero la ley orgánica del trabajo, de los trabajadores, establece un pago adicional al finiquito, pero lo condiciona a que el trabajador lo acepte. ¿Qué quiero decir con esto? Que el patrono, pagando esa cantidad adicional, no está en la total libertad de despedir al trabajador sin que éste acepte el pago. Entonces, lo que la ley en realidad y en la estabilidad establece es la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes, entre el patrón y el trabajador, en aceptar o no el despido, y el patrono en pagar una cantidad de dinero adicional por ello. Si el trabajador no acepta lo que el patrono le ofrece, no puede ser despedido sin una causa justificada, y tiene una causa justificada para despedirlo. Tiene que seguir con el procedimiento legal de despido, que a continuación se les explicaré, y mantener entonces las condiciones establecidas en la inmovilidad laboral que veremos a continuación. Bien, el procedimiento laboral de despido, que se divide de la siguiente manera. En patrono, cuando el patrono en realidad despide al trabajador, tiene un lapso de 10 días hábiles el mismo para que no esté de acuerdo con lo que concierne en el despido. Bien, y si el trabajador acepta el lapso de 10 días luego del despido, solicita la calificación del despido. Solicita también el pago de salarios caídos y demás derechos. Si no acepta el trabajador por su parte, califica la calificación de despido, el reenganche del pago de salarios caídos, y asimismo el juez es quien dictará sustanciación y mediación de ejecución, sentencia en decidir de manera oral sobre los fondos de la causa. Bien, por otra parte podemos afinar que entonces no existe la estabilidad laboral. En la práctica, condicionar el despido injustificado a que el trabajador acepte deja sin efecto la estabilidad y lo convierte en inamovilidad. Adicionalmente, actualmente el gobierno nacional de Venezuela ha decretó hace unos años, de 2005, con Chávez, con la presidencia de Hugo Rafael Chávez. En el 2005 decretó que los trabajadores a partir de ese año gozarán de inamovilidad laboral, pero en pocas excepciones. Actualmente, desde abril del 2002, con Chávez, hasta el 2016, gozaban de inamovilidad laboral. Pero ocurre que desde 2018 hasta 2020, exactamente en la fecha del 28 de diciembre, perdón, del año pasado, se postergó esta fecha hasta el 2020 para que los mismos sigan gozando de la inamovilidad laboral. Bien, ¿qué tenemos por inamovilidad laboral? Por inamovilidad podrán ser despedidos. Por inamovilidad laboral tenemos que no podrán ser despedidos ni trasladados los trabajadores desmejorando de su causa, y por lo cual estos previamente calificadas por un inspector de trabajo, que es quien decidirá en realidad lo establecido en el artículo 94 y 422 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Y en la justa causa es cualquiera de las previstas en el artículo 79 de la Ley
y el 38 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Bien, pero ¿cuáles son los trabajadores que están protegidos por inamovilidad laboral? A continuación, veremos las normas legales que lo establecen. Bien, como dije anteriormente, por decreto. Primero que todo, el decreto del Gobierno Nacional establece la inmovilidad laboral desde el 28 de diciembre del 2018, como lo acabo de acotar, hasta el 2020, que es la fecha al cual pierde vigencia la inmovilidad laboral, en donde protege a los trabajadores del sector privado y del sector público que estén regidos por la Ley Orgánica del Trabajo. Bien, ahora se preguntarán qué trabajadores son los que están regidos por la ley, por el, protegidos por este decreto. Bien, en primer lugar, los trabajadores a tiempo indeterminado después de un mes de servicio del patrón. Los trabajadores contratados por un tiempo determinado, por el tiempo previsto en el contrato, y los trabajadores contratados para una obra determinada mientras no concluya su obligación en la obra. ¿Qué quiero decir con esto? Que quiere decir que un trabajador está contratado por ejemplo, por 3 meses. Durante esos 3 meses, el trabajador no puede ser despedido injustificadamente, pero al cumplirse los 3 meses, que no es despido, sino que simplemente el trabajo concluyó, asimismo, el trabajador, por ejemplo, de una obra determinada, si está, por ejemplo, en la fase de pintura de dicha obra, podrá, al cabo de haber terminado la obra, el, le corresponde pintar, pero hasta ahí llegó su trabajo. Mientras tanto, no puede ser despedido injustificadamente. Bien, los trabajadores exceptuados de la inmovilidad laboral de este decreto son los siguientes. En primer lugar, los trabajadores que ejerzan cargos de dirección. En segundo lugar, los trabajadores de temporada, de trabajadores temporales o ocupacionales. También los trabajadores de funcionarios públicos que se regirán por la norma de protección contenida en la ley del estatuto y de la función pública. Bien, entrando un poco en jurisprudencia, en cuanto a otros trabajadores que están exentos de este decreto son los siguientes. Los trabajadores domésticos, que aunque no se mencionen en este decreto, están de acuerdo según la sentencia de la Sala de Casación Social de marzo del 2005, los trabajadores domésticos se encuentran excluidos de la protección de la movilidad, por ser incompatible con la naturaleza de la realización de confianza que debe existir entre las partes. Esto está en Gaceta Extraordinaria 6207 y el decreto número 2158 del 28 de diciembre de 2015. Hasta acá hemos llegado con respecto al decreto. También, por otra parte, los trabajadores protegidos por la inmovilidad laboral establecidas en la Ley Orgánica de Trabajo de los trabajadores y las trabajadoras son los siguientes. En primer lugar, tenemos a los trabajadores en estado de gravidez, las trabajadoras, perdón, en estado de gravidez, desde el inicio del embarazo hasta 2 años después del parto. Esto lo establece el artículo 355 de la Ley Orgánica del Trabajo. Y por segundo lugar, el padre, que sea cual fuere su estado civil desde el inicio del embarazo hasta 2 años después del parto, eso también entra en el artículo 339 y 420 de la Ley Orgánica del Trabajo. El tercero, el trabajador y las trabajadoras que adopten niños menores de 3 años están protegidos por un lapso de 2 años desde la fecha que el niño se fue adoptado. Esto también se encuentra en el artículo 339 de la Ley Orgánica, en su numeral 3 de la Ley Orgánica del Trabajo. Por otra parte, los trabajadores con hijos que tengan alguna discapacidad mental, alguna discapacidad o enfermedad que le impida o le dificulte valerse por sí mismos, mientras que dure esta incapacidad, estos podrán gozar de movilidad laboral. ¿Qué quiero decir con la incapacidad? Quiere decir que la incapacidad, si sea permanente o no, la inmovilidad del trabajador es permanente. Esto lo establece el artículo 420 en el numeral 4, Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores. Existe otra inmovilidad laboral, que es la que concierne la concerniente al fuero sindical, que son los mencionados en el artículo 418, 419 de la Ley Orgánica del Trabajo. Y son los trabajadores en proceso de registro de una organización sindical, los integrantes de una junta directiva de una organización sindical, los trabajadores ejecutivos de una organización sindical que realicen elecciones sindicales, que estén en proceso de elección, los trabajadores durante la tramitación y negociación de alguna convención colectiva de trabajo o un pliego de peticiones, los trabajadores participantes de una huelga tramitada conforme a lo previsto en la ley,
Y por otra parte, los trabajadores protegidos por de inamovilidad laboral establecidos en otras leyes, como lo son las leyes de protección de maternidad, de paternidad y la familia, que establece condiciones para la inmovilidad. Pero esta ley fue superada por las condiciones de inmovilidad que estableció la Ley Orgánica de Trabajo. Por último, tenemos que los trabajadores de la industria petrolera PDVSA están protegidos por la inmovilidad laboral. Esto lo establece el artículo 24 de la Ley de Hidrocarburos. Bien, hasta ahora esto ha sido toda mi ponencia. Muchísimas gracias.